Tenía 20 años y estaba cursando la carrera de veterinaria en la ciudad. Tenía un futuro bastante prometedor, era la primera de mi familia en poder ingresar a la universidad y mis padres se encontraban muy orgullosos por eso. En ese lugar fue donde conocí a Rafael. Era un chico de 24 años, bastante atractivo. Llamó mi atención de inmediato en cuanto lo vi. Había algo en el que me hacía no poder dejar de pensarlo. Lo estuve viendo en las instalaciones de la universidad por algunos días antes de que él se acercara a hablarme. Todo parecía normal, era un chico agradable al cual yo parecía interesarle. No tardamos casi nada en volvernos pareja, y, al menos durante los primeros meses, todo fue grandioso. Era atento y cariñoso. Incluso le había hablado a mis padres sobre él y deseaban conocerlo porque hablaba mucho de él. El viaje al lugar de donde yo era muy largo, realmente teníamos que planearlo bien. Además, él no parecía estar del todo convencido de hacer ese viaje y conocer a mis padres. Una parte de mí quería justificarlo todo el tiempo, tanto con que era muy pronto como con que el viaje era largo. Él siempre tenía una excusa, pero en aquel momento yo no podía ver lo extraño que era esto. Algo en lo que él sí insistía mucho era en que yo conociera a su madre. No es que no quisiera, sino que la mayoría de las veces en que él deseaba que lo hiciera, yo tenía prácticas o mucha tarea de la escuela. Logré darme un tiempo entre todo para poder conocer a su mamá. Para eso, no tuvimos que hacer un viaje tan largo, al igual que Rafael, ella era de la ciudad, solo que vivía en una zona un poco más marginada, por llamarla de alguna forma. No era un buen barrio. No criticaba nada de esto, nunca me ha gustado ser ese tipo de persona. Cuando llegamos a casa de la madre de Rafael, todo parecía normal, aunque algo se sentía hostil o, al menos, así lo percibí. Incluso cuando la mujer, que al principio pareció amable conmigo, algo en su actitud se sentía falso. Era algo en la forma en que hablaba que me hacía sentir así. Yo intentaba actuar lo más normal posible. Amaba a Rafael, y lo último que quería era mostrar inconformidad con su madre. Algo característico de la casa de esta mujer era que había muchas jaulas con conejos. No estaban descuidados ni nada parecido. No me atreví a preguntar, pues parecían bastante renuentes a hablar del tema, pero parecía que los criaban para venderlos. En serio, eran muchos. Parecían sanos y en buen estado, y, como muchas cosas ese día, traté de ignorarlo. Lo que sin duda no pude ignorar fue que, en un momento en que me levanté para ir al baño, me indicaron dónde estaba, pero terminé perdiéndome y confundiéndome un poco con la casa. Eso hizo que accidentalmente abriera una puerta que no debía. Fue entonces cuando me di cuenta de un altar. Ya había visto altares antes, pero sin duda este no se parecía en nada a lo que yo conocía o estaba acostumbrada a ver. No era un altar a Dios o algún santo, como comúnmente suele verse. No había ninguna figura en especial, pero tampoco había cruces ni objetos sacros. El altar tenía mucha fruta, incienso y fotografías de personas. Pero algo que llamó mucho mi atención fue que había muchas figuras de conejos por todo el altar. Nada parecía estar ahí por azar, a pesar de que no podía comprender de qué se trataba todo eso, incluso yo podía darme cuenta de que todo estaba ahí por una razón. No pude verlo con mayor detalle debido a que escuché la voz de Rafael, al igual que sus pasos, viniendo en mi dirección, preguntándome si había logrado encontrar el sanitario. Cerré la puerta de inmediato para que no notaran que estaba viendo eso. Pasamos rápidamente a casi medio año después. Para este punto de la relación, yo realmente estaba muy enganchada con Rafael. Sentía que era el hombre de mi vida, y eso me hacía ignorar muchísimas cosas que hoy en día sé que debía haber visto con claridad. Estaba muy ciega para ver todas las señales de alerta. Podría comenzar con lo agresivo que podía llegar a ponerse si me veía hablando o interactuando con otros hombres, aunque solo fueran compañeros de la escuela. Era muy controlador conmigo, aunque yo siempre intentaba justificarlo, pero sin duda, algo que debió haberme dicho mucho sobre lo que iba a suceder era su enorme apego a su madre. Sé que muchos dirán que, claramente,
los hijos deben tener apego con sus madres, pero es que esto no era común. No había cosa en la que Rafael no quisiera incluirla. Le contaba absolutamente todo, y muchas veces esta mujer llegaba a meterse en nuestra relación, dando consejos o simplemente intentando enterarse de todo. Rafael siempre se lo permitía, y yo rara vez podía ganar. Siempre eran 2 contra 1. Como dije anteriormente, yo estaba muy decidida a que la relación funcionara. Si bien no siempre estaba bien, pensaba que era como cualquier otra relación, la cual tenía algunos problemas que claramente debíamos mejorar. Pero, por otro lado, también teníamos cosas buenas. Sentía que si me esforzaba lo suficiente, Rafael podría cambiar. Todo esto está de más decir que no mejoró con el tiempo, al contrario, solo fue empeorando. Lo peor fue cuando me enteré de que estaba embarazada. Lo raro de todo esto era que yo ni siquiera sentía que fuera posible. Teníamos mucho cuidado, aún no me sentía preparada para tener un hijo, y lo más extraño fue que no me enteré de forma convencional. Quien me lo dijo fue la mamá de Rafael, un día en que me estaba visitando por sorpresa. Recuerdo haberla saludado de forma habitual, pero en cuanto me vio, se portó mucho más hostil que de costumbre. Me miró directamente el vientre, luego me miró a los ojos y parecía molesta. Me preguntó si acaso quería engañarla o esconderle algo. Yo no tenía ni idea de qué hablaba. Después de un rato en el que intenté convencerla de que no le ocultaba nada, se rindió y me dijo que estaba embarazada. Claramente, cuando me lo dijo, no podía creerlo. No quería creerlo. Ese mismo día, me hice al menos 5 pruebas de embarazo de distintas marcas y todas salieron positivas. Estaba aterrada. No sabía lo que iba a suceder. La madre de Rafael se portó muy mal conmigo ese día, ni siquiera esperó a que su hijo regresara. Se fue casi enseguida después de verme tan confundida por la noticia. Rafael llegó por la tarde, y fue entonces cuando le conté. Claramente, él se veía tan sorprendido como yo lo estuve al principio, pero no parecía del todo disgustado con la idea. Deseaba ser padre, aunque yo pensaba que éramos muy jóvenes. Me aseguró que todo estaría bien, que yo podría seguir estudiando para terminar mi carrera, y que seguramente la actitud de su madre se debía a que la noticia le había llegado de sorpresa. Y cuando le comenté que ella pareció saberlo mucho antes que yo solo con verme, él, de una manera muy casual, me dijo que su madre tenía un don para esas cosas y no habló más al respecto. Decírselo a mis padres fue muy difícil. No se tomaron para nada bien la noticia, y puedo entender perfectamente por qué. Para ese momento de la relación, ellos ya se habían dado cuenta de que Rafael no era la mejor persona para mí, y ahora que esperaba un hijo suyo, todo se complicaba aún más. Me pidieron que continuara con mis estudios y que no dejara mi carrera de lado, cosa que no pensaba hacer, aunque me costaba cada vez más balancear el embarazo con la escuela. Conforme pasaban los meses, estaba comenzando a encontrar cierto equilibrio entre todo. Fue entonces cuando a mi suegra se le ocurrió que, para que yo tuviera menos estrés, ella podría cocinar para mí. Yo no estaba muy convencida de eso. Si bien su oferta parecía buena porque muchas veces terminaba comprando comida por no tener tiempo de cocinar, había algo en esa propuesta que no me cuadraba del todo. Y es que, de la noche a la mañana, ella apareció encantada con mi embarazo. No me refiero a que simplemente lo aceptó, parecía feliz. Comenzó a ir al sitio donde yo me quedaba a limpiar y a decirme que mi bebé iba a traer gran esperanza y felicidad al mundo. Sus buenos deseos no terminaban de sentirse naturales, y yo no sabía cómo decirle que no. Después de todo, quería ayudar. ¿Qué mal podía hacer? Terminé aceptando que ella cocinara para mí. Fue entonces cuando mi dieta pasó de ser algo variada a consistir casi exclusivamente en carne de conejo. Y algo que no dejaba de mencionar era lo buena que era esa carne para el embarazo, como no tenía que preocuparme porque los conejos los criaba ella misma y podía estar segura de que no contenían hormonas ni nada dañino. Si bien las comidas no sabían mal, yo no podía sentirme tranquila con ellas. Además, la carne de conejo nunca me había gustado demasiado,
pero jamás dije nada. No quería ser grosera, siempre me comía todo para no hacerla sentir mal e intentaba mantener la paz. Desde el momento en que ella empezó a llevarme comida y a pasar tanto tiempo en el departamento, comencé a sentirme muy extraña. Al principio, quise pensar que era debido al estrés por la escuela y el embarazo, pero cada vez me sentía más cansada, fatigada incluso por hacer el mínimo esfuerzo. A pesar de comer, siempre tenía hambre. Los doctores decían que era normal, que ahora comía por 2 personas, pero yo sentía que no era así. Sabía que algo no estaba bien, aunque no podía decir exactamente qué era. También comencé a tener sueños raros. Siempre había conejos en ellos. Yo nunca había soñado con conejos antes, no era un animal que ocupara mis pensamientos como para aparecer en mis sueños. Pero no había noche en la que cerrara los ojos sin soñar con cientos de estos animales. Lo peor era que no me sentía cómoda con ellos. En ocasiones, incluso podía escucharlos hablar. No les daba demasiada importancia, eran solo sueños, pero siempre decían una sola cosa: corre. Sí, era un poco aterrador soñar con eso, pero nunca se lo mencioné a nadie. Después de todo, eran solo sueños, y en ese momento era lo menos importante. Más de una vez me encontré con cosas raras después de que mi suegra visitara la casa, pequeñas figuras de conejos en posiciones extrañas. Me refiero a que parecían estar muertos. Cuando se lo comentaba a Rafael, lo minimizaba, diciendo que a su madre siempre le habían gustado los conejos y que tal vez solo quería decorar la casa con ellos. Sabía que esa discusión no la iba a ganar, ni siquiera lo intenté. Dejé que su madre siguiera llevando cosas a la casa y cada vez hice menos preguntas. Entonces, con el tiempo, también noté que mi suegra no tenía una religión como tal. Algunas veces la escuchaba rezar, sí, pero no era ninguna oración que yo hubiera escuchado antes. Había crecido en un pueblo católico y sabía que nada de eso lo era. También había tenido algunos amigos cristianos y tampoco parecía rezar algo similar. Nunca me atreví a cuestionarle qué era lo que hacía, pero podía ver cómo, con más frecuencia, solía ir a la casa a hacer ese tipo de rezos. A veces, no sabía si realmente sucedían o si solo eran parte de mi imaginación, algo así como un sueño vívido. Y es que, para ese punto, yo ya me sentía más como un zombi que como cualquier otra cosa. Casi no iba a la escuela, a pesar de que lo intentaba, muchas veces, incluso cuando asistía, era como si no lo hubiera hecho. No lograba recordar lo que veíamos en clase, ni siquiera era capaz de prestar atención. Siempre me perdía en mi mente o estaba tan cansada que me quedaba dormida. Recuerdo muy bien una ocasión. Mi suegra acababa de irse y yo quería hacer los trabajos que uno de mis compañeros había ofrecido llevarme para que no me atrasara. A pesar de que estaba agotada, fui de inmediato a la cocina para intentar despejarme. Fue entonces cuando escuché un lamento. No era como el de una persona ni como esos efectos de las películas de terror. Era un quejido como el de un animal, acompañado por un chillido agudo e irritante. Me puse de pie pensando que provenía de afuera, pero no tenía sentido. Lo escuché un par de veces más y supe que venía del interior del departamento. Empecé a buscar el origen hasta que lo encontré en el baño. Provenía de la regadera. Allí había algo retorciéndose. Al principio, parecía un conejo bebé completamente lampiño, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era algo mucho más espantoso. Aunque sí tenía orejas de conejo, no tenía nada de pelo. Las patas traseras eran claramente las de un conejo, pero las delanteras eran más bien como manos humanas. Era un híbrido espantoso entre humano y animal. Grité con todas mis fuerzas y me desmayé del susto. Rafael me encontró tirada en el suelo del baño y me preguntó qué había pasado. Me llevó al hospital y al parecer fue el shock lo que provocó mi colapso. Pero cuando me preguntaban qué había visto, no sabía qué decir. Sonaba absurdo, incluso para mí. Además, Rafael juró que no había nada en el baño. Eso me hizo dudar de mi propia cordura. Los días posteriores fueron muy borrosos. Todo parecía un sueño,
no podía ni siquiera levantarme de la cama salvo para ir al baño. Los doctores dijeron que mi embarazo era de alto riesgo, por lo que debía guardar reposo absoluto. Yo quería seguir sus indicaciones al pie de la letra, aunque siempre fui de las que pensaban que estar tanto tiempo en cama era lo que realmente enfermaba. Por eso, cuando tenía algo de energía, intentaba caminar un poco por la casa antes de volver a acostarme. Me sentía mal si no lo hacía, aunque fuera solo para moverme unos minutos. Fue en una de esas caminatas cuando ocurrió lo que nunca podré olvidar. Recuerdo muy bien esa tarde, aunque algunas cosas me cuesta creer que hayan pasado. Sobre todo, la presencia de mi suegra. Tengo un recuerdo muy claro de que estaba en la casa, pero a veces no estoy segura. Después de todo, cuando Rafael llegó, ella ya no estaba, y tampoco recibí ayuda de nadie. Como dije, salí del cuarto y vi a mi suegra en la cocina, pero ni siquiera volteó a verme. Seguí caminando hasta la sala y allí escuché otro chillido. Esta vez no era como los anteriores, no era un chillido de conejo. Sonaba muy fuerte, como si el conejo fuera gigantesco. Quise regresar a mi cuarto de inmediato, pensando que se trataba de la misma criatura que había visto en el baño aquella vez. Pero al darme media vuelta, en medio del pasillo, ahí estaba, en la penumbra del pasillo, de pie, había una criatura espantosa. No era un animal o, al menos, no del todo. Medía al menos 2 metros. Estaba completamente lampiña, con la piel rosada. Su rostro, en su mayoría, parecía el de un conejo, pero sus ojos no lo eran. Tampoco sus labios, que eran más humanos. La nariz sí era de conejo, aunque sin bigotes. Llevaba una especie de corona de espinas alrededor de la cabeza. Si tuviera que comparar su complexión con algo, diría que se parecía a un canguro cuando se pone de pie. Sus brazos eran como los de una persona, pero muy largos, tanto que casi tocaban el suelo. Era una escena aterradora. Grité con todas mis fuerzas. Quise correr, pero no logré avanzar mucho antes de sentir como uno de sus brazos me sujetaba por el pie. Caí al suelo con un golpe fuerte. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. También sentí claramente como mi bebé se retorcía en mi interior, provocándome un dolor insoportable. Aquella cosa se acercó hasta quedar a solo unos centímetros de mí. Apestaba, ese olor nunca se me ha borrado de la mente. En sus manos tenía uñas largas y filosas. Pasó una de ellas por mi cuerpo, haciendo un corte desde los labios hasta el estómago, sin dejar de mirarme. Ya ni siquiera podía gritar. El dolor era tanto que creo que entré en estado de shock. Solo podía mirar cómo detenía el corte justo en mi vientre y luego sentí cómo enterraba su uña allí. Después de eso, no recuerdo nada más. Supongo que me desmayé. Desperté casi una semana después en urgencias. Había perdido al bebé. Los doctores dijeron que había sido un aborto espontáneo, pero eso no tenía sentido para mí. Yo sabía lo que había visto, sabía que aquella cosa me lo había quitado. Pedí verlo, pero Rafael me dijo que lo habían cremado, que no quisieron mostrarme el cuerpo para evitarme el sufrimiento. Pero hasta el día de hoy, estoy convencida de que esas cenizas no eran de mi bebé. No tengo idea de quién o qué era, pero no eran de él. Sé que aquella cosa se lo llevó. Tengo el recuerdo vívido de verla sacándolo de mi cuerpo. Escuché su llanto, aunque Rafael afirma que nació muerto. Sé que eso no es verdad. Después de eso, Rafael se volvió distante y terminamos separándonos. Por suerte, aunque yo jamás pude volver a tener hijos. No porque quedara estéril, sino porque cada vez que quedaba embarazada, volvía a ver aquella criatura. Era como si estuviera esperando. Siempre perdía al bebé inmediatamente después de verla. Se lleva el alma de cada uno de mis hijos. Por eso sé que lo que viví aquel día no fue un delirio. Sé que esa mujer, mi suegra, me maldijo. Le ofreció las almas de mis hijos a esa entidad maligna. Sé que ella tiene la culpa de todo esto, pero no tengo cómo comprobarlo y tampoco sé cómo detenerlo.
Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20.000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21.000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escrito y adaptado por Aurora Escalante.